Bueno, esta noche tengo en la línea telefónica de Mega Noticias TVC al diputado del PRD, Jesús Valencia, presidente de la Comisión de los Derechos de la Niñez, quien presentó o va a presentar un punto de acuerdo sobre el abuso infantil. Diputado, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas noches a usted y a su auditorio. Muy puntual, después de lo que ha ocurrido con esta pequeña Valeria de 11 años que fue abusada y asesinada, el volver a tocar el tema de los abusos a los niños. ¿Qué va a buscar este punto de acuerdo? Son dos puntos de acuerdo que la diputada Olga Catalán y su servidor presentamos ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ya se presentaron el día lunes, se registraron, hoy se subieron a la Comisión Permanente. Uno tiene por objeto solicitar que los gobiernos de los estados y las legislaturas de los estados homologuen sus códigos penales locales al Código Penal Federal, donde se establece el abuso sexual como delito grave. Es decir, no todos tienen el abuso sexual como delito grave, solamente 9 entidades de la República, y la idea es que todas tengan en sus códigos penales, se establezca como delito grave el acoso y el abuso sexual. Ahora bien, en el caso del segundo punto de acuerdo, tiene por objeto solicitar a las autoridades del gobierno del Estado de México, especialmente la Fiscalía General del Estado y a la Comisión de Seguridad Ciudadana del propio Estado de México, que se identifique a quién o quiénes filtraron las imágenes de la niña Valeria posterior a su homicidio y a la violación de la que fue objeto. Es decir, eso está penado, está sancionado en el Código Penal, pero no solo en el Código Penal, también en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, porque sobrevictimiza a la menor, a sus familias, sobreexpone a la imagen pública a la niña que ya de por sí había sufrido este lamentable hecho, y es buscar a los responsables. Y en ese mismo punto de acuerdo que hoy di lectura en el Senado de la República, en conferencia de prensa, también pedimos que se nos informe por qué el protocolo de alerta Amber no fue activado en el momento mismo en que el padre de la menor informó a las autoridades de la desaparición de la niña. Es decir, 45 minutos después de sucedido el hecho de que dejó a la menor en la combi, el padre denunció ante una autoridad, y fue 17 horas después cuando fue activada la alerta Amber, obviamente pues ya con pocas posibilidades de poder encontrar a la niña. Y el protocolo de alerta Amber, de la cual no es un protocolo nacional, sino es un protocolo internacional, del cual México forma parte, se establece que en caso de desaparición de niñas, niños o adolescentes, será de inmediato, incluso sin haber levantado la denuncia, con el solo hecho de haber dado aviso a alguna autoridad policíaca, sea municipal, estatal o federal o de Procuración de Justicia, tendría que haberse activado la alerta Amber, y eso no sucedió en el caso de la niña Valeria. ¿Hubo, Jesús, negligencia de las autoridades en este municipio? Mira, no solo es del municipio, yo diría que todo tiene que ver con la autoridad, sobre todo la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Seguridad del Estado, y si hubiera intervención municipal, pues también tendrá algún tipo de responsabilidad, pero eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía General. Es decir, no solo el hecho del homicidio, que qué bueno que ya se tiene al presunto agresor en la cárcel, claro, en la cárcel de Nezahualcóyotl, pero ahora hay que investigar por qué sobreexpusieron a la menor, cuando eso está prohibido, pero además eso incita a más violencia, incita a ese tipo de abusadores, eso está comprobado, y por eso no se puede exponer, no se puede revictimizar a la víctima, valga la palabra, como lo hicieron con la menor Valeria. Se tiene que investigar, se tiene que sancionar, y eso solamente lo puede hacer la Procuraduría, bueno, ahora Fiscalía General del Estado de México. Se tienen incluso, diputados, se tendrían incluso que revisar los protocolos en una escena del crimen.
así es, se tiene que revisar, esto reitero, le corresponde a la Fiscalía General, ver si fue la Policía Municipal, la Policía Estatal o la Policía Ministerial quien filtró esas fotografías, Claro. filtró ese tipo de imágenes para que el auditorio y todos comprendamos un poquito. El agresor, si ustedes se fijan en las imágenes que ha habido, le tapan la cara. Sí. Claro, ahora se permite el tema de la presunción de inocencia, pero ahora resulta que en este caso al agresor se le cubre el rostro, Hay más derechos. A la menor se le deja al total desamparo. Totalmente. Yo creo que no estoy diciendo que se viole la presunción de inocencia, pero sí creo que hay una total desigualdad y se tiene que sancionar. Sumado a que no se activó a tiempo la alerta Amber, yo creo que hay responsabilidad de servidores públicos y más en un estado, como lo decía la nota que ustedes anteriormente mencionaron, donde se comete el mayor número de feminicidios del país. Así es. 17% de feminicidios que suceden en el país suceden en el Estado de México. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que muchos suceden en el transporte público por las pocas medidas de control que tiene la Secretaría de Movilidad del Estado respecto a quienes manejan los servicios de transporte público. Este individuo tenía 4 días, no tenía licencia, ni siquiera licencia de manejo, y además era una persona que había tenido ya una condena por abuso sexual aquí en la Ciudad de México. Jesús, entonces, me queda escasamente 30 segundos y no quisiera dejarte ir sin hacerte 2 preguntas muy puntuales y te suplico ahí una respuesta corta. 2, ¿cuántas entidades del país no consideran al feminicidio como un delito grave? Y la otra, hablaste del tema del transporte público. ¿Ustedes van a solicitar que la regulación del transporte público se cumpla? Porque la hay. Mira, la primera, son 9 entidades que solamente tienen el abuso sexual como delito grave, el resto no. 9 entidades, para no extenderme. Claro. Y hemos solicitado una reunión, la diputada Marisela Contreras, la diputada Olga Catalán y tu servidor, hemos pedido una reunión con el secretario Mansur para que nos explique cómo va el asunto de la alerta de género en el Estado, y además también pediremos que se incremente la vigilancia sobre el transporte público en la zona conurbada del Valle de México, la zona metropolitana del Valle de México, que corresponde al Estado de México, porque esa es responsabilidad de ellos. Así es, y se tiene que hacer en todo el país. Jesús Valencia, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC. Estoy a sus órdenes. Muy buenas noches a usted y a su auditorio. Muchas gracias. Ahí tiene usted a Jesús Valencia, el presidente de la Comisión de los Derechos de los Niños.